Es aquel que sirve al pueblo. Queremos una democracia militante. La casa está en orden. Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Lo que tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Tengo que decírselo de nuevo. No hay plata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es HDP. Vamos a hablar de política una semana más con temas centrados en la provincia de Santa Fe. Tiempos de reforma, reforma judicial que propone el socialismo, una reforma constitucional que anda ahí dando vuelta, nadie termina de definir si es el momento, si no, si ahora, y en un contexto donde se ha cumplido o se está por cumplir, a poco de cumplir un año de la gestión Puyaro en la provincia de Santa Fe. De esos temas vamos a hablar con dos legisladores provinciales. Y un dato además importante, Mariano, estamos en mitad de octubre, un periodo legislativo que concluye en diciembre, ¿no? Después vienen sesiones extraordinarias, pero son dos temas muy importantes para el debate que deberían ser, por lo menos abordados, no en tanto tiempo, porque justamente lo que no sobra es el tiempo. Pausa y volvemos. Hablamos con Dionisio Escarpín, diputado provincial, y también Rubén Galassi. Tras la pausa. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. ¿Tenés propuestas para la ciudad? Hacemos un zoom a tus ideas. Para conectarte a videollamadas con concejales, inscribite en www.consejosantafe.gov.ar. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Diputado provincial del norte santafesino, está con nosotros Dionisio Escarpín. Gracias, Dionisio, por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos. Bueno, si tenés que calificar la gestión de Puyaro, 1 al 10, ¿qué te parecieron estos 8 meses? Muy buena, no le voy a poner número, pero le voy a poner un arriba de 7 calificativo. entonces. Sí, sin duda, muy buena. Muy buena porque le tocó asumir en un contexto súper difícil, súper complejo para el país, y desde que asumió mantuvo una agenda. Bueno, ustedes son periodistas y lo notan, ¿no? Todas las semanas hay una agenda, todas las semanas hace algo, y además con transformaciones en la provincia de Santa Fe que nadie se animó a hacer. IAPO, CEPE, ASA, Corte, reforma constitucional, la cuestión de seguridad y la judicial. Reformas que muchos la plantearon, muchos hablaron, pero que nadie las había encarado antes, ¿no? Vos decís reforma judicial y reforma constitucional. La judicial, los socialistas presentan proyectos y la constitucional parece haberse calmado. ¿Qué es lo que está pasando? Parece que haberse calmado, es como antes del huracán, ¿no? Hay una calma, pero es un tema que hay que trabajarlo antes de fin de año, sin dudas. Y el tema judicial, yo me refería a todas las reformas que se introdujeron en los diferentes códigos, un paquete de leyes enorme que introdujo Puyaro cuando asumió, y que nosotros estuvimos durante diciembre y enero de este año trabajándolo y sancionándolo, reformas profundas, reformas importantes, obviamente todas concatenadas, algunas para solucionar el problema de seguridad y otras para solucionar problemas de funcionamiento y obviamente de caja de la provincia de Santa Fe también. El tema de la Corte, ¿qué visión tenés, Dionisio? ¿Crees que hay que ampliarla, que hay que mantener los 6? No, hay que ampliarla, yo creo. ¿Cuántos? 7, 9 son los números que habitualmente se manejan, pero toda reforma de este tipo, ¿no? Que son reformas estructurales como las que hablábamos antes, que se iniciaron allá en diciembre y en enero, son reformas que tienen que tener acuerdos políticos. Por eso yo digo 7 o 9. Son el radicalismo piensa 7 y el socialismo lo expresa en su proyecto. Sí. Es como que vamos a eso, digamos, ¿no? Ahí tenés una mayoría importante. Es una mayoría importante, pero no es toda la mayoría.
¿no? Hay partidos muy importantes, el Partido Justicialistas, el Partido de Granata, el PRO, digo, son partidos que integran la vida política santafesina y tiene que haber acuerdos. Digo, las reformas que son y que duran por muchos años tienen que tener acuerdos políticos y hoy hay capacidad de hacerlo, lo ha demostrado el gobernador Puyaro. ¿Sos crítico de Rafael Gutiérrez y de su gestión? ¿O crees que no es una cuestión de nombres? No es una cuestión de nombres, hoy es un problema de funcionamiento de la justicia. Problema de funcionamiento, que se han hecho reformas importantísimas. Recordemos la reforma en la época de Bonfatti, digo, con todo, o sea, toda la justicia se reformó y sin dudas que ese tipo de reformas profundas, duraderas, que tienden a modernizar, no se implementan de un día para el otro. Es decir, hay que ir ajustándolas con el tiempo. Entonces, pasar del papel físico a la oralidad, bueno, fue todo un proceso. Y eso va a tardar años para que realmente funcione con un 10. Digo, para que podamos ponerle al funcionamiento de la justicia un 10, van a pasar años, ¿no? Reforma constitucional, ¿van a sacar un pedido en la legislatura en este periodo? ¿Van a esperar extraordinaria? ¿Qué es lo que se está dilatando? Vamos a hacer todos los esfuerzos para lograr los consensos para que salga ahora, para que salga la necesidad de la reforma. Claro. Después habrá que hablar si es para el año que viene o si es para el 2026. Pero vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios, vamos a dialogar con todo el mundo para que salga este año la necesidad de la reforma. Algunos dicen que lo que ha frenado un poco es esta aparición de Granata como una figura de la oposición y en una posible elección de convencionales, darle un pie a que se instaure como figura política en la provincia de Santa Fe. ¿Existe esa especulación o no? No es por eso. Sin duda que no es por eso. Una reforma constitucional toca temas como la reforma judicial o la de la Corte, que necesita consensos, y no solo en un tema. Porque cuando hablamos de autonomía, cuando hablamos de garantizar derechos, cuando hablamos de la parte judicial, la parte fiscal, son reformas estructurales que van a... Esta Constitución está durando 60 años, ¿no? Es decir, nos va a trascender a nosotros y a nuestros hijos la reforma que hagamos. Entonces, cada uno de esos aspectos necesita acuerdo. Entonces, bueno, eso es lo que se está trabajando. Y eso no se logra de un día para el otro. Recordemos que hay un montón de gobernadores que lo quisieron hacer y no lo lograron. ¿Y está más difícil hacia adentro de frente o con las fuerzas exógenas? No, hacia adentro dialogamos muchísimo, hacia Unidos dialogamos muchísimos. Obviamente cada partido tiene sus diferencias, lo sabíamos antes de conformar Unidos. El PRO y el socialismo y el radicalismo tienen un montón de diferencias, pero hay un proceso de diálogo increíble entre los partidos políticos y eso se traduce no solo en la legislatura, se traduce en la gestión misma. ¿Con reelección para Puyaro? Sí, yo estoy convencido que sí. Sí, porque Puyaro ha sido un gobernador, primero que entró con un alto consenso social, cosa que los otros gobernadores no tuvieron. Digo, en cuanto a cantidad de votos. Más de un millón de votos. Tiene mayoría en las dos cámaras, pero además... A pesar de eso, del millón de votos de las dos cámaras, en las leyes que sancionamos, todo ese paquete de leyes, o sea, se abrió el diálogo de manera increíble. Hay un diálogo hasta con Perotti, que fue su antecesor. Pero, ¿no? Dionisio, en la sesión del jueves, Granata lo llamó emperador a Puyaro. Bueno, sí. ¿Qué es? ¿Un juego, digamos? Es Granata, digo. No. Granata va a hacer eso, está buscando un posicionamiento, digo, pero lo que ha hecho... Puyaro, de consensuar las leyes, de buscar permanentemente el diálogo, de llamar al peronismo, de dialogar con Perot, está dialogando con todo el mundo. Ahora, hay cosas que el oficialismo necesita y si los otros partidos a veces no están de acuerdo, un proceso de transformación como está viviendo Santa Fe necesita avanzar. O sea, necesitamos avanzar, ¿no? La búsqueda de acuerdo está siempre, siempre. Te llevo al escenario nacional, sos un hombre del radicalismo, trabajaste en Juntos por el Cambio, Bullrich pierde, digamos, si lo representa la oposición, Milei gana en la presidencia. No recuerdo exactamente si te manifestaste a favor de Milei con Massa, pero tengo la sensación de que entre los dos hubieses elegido esa opción. Sí. Hoy... ¿Cuál es tu visión a Milei? Porque le estás reclamando varias cosas, entre otras cuestiones que construya rutas, ¿no? Sí. A ver, una cosa no tiene que ver con otra. Yo apoyé a Milei, voté por Milei en las alternativas que teníamos, sin duda, que me llevó a votar por Milei. Soy defensor del déficit cero, toda la vida lo fui, 10 años de intendente. No tuve ningún mes con déficit en el municipio, ni siquiera el primer mes del COVID, que fue una caída de la recaudación del 30%, no tuvimos déficit. Es la única forma que este país puede salir adelante, ¿sí?
sin déficit en los municipios, sin déficit en las provincias, sin déficit en el país, es un país que va a arrancar y va a producir enormemente. Eso es lo positivo y lo que yo defiendo. Los modos, y no los voy a defender. Yo soy una persona de diálogo, creo en la política, creo en la construcción política, y así como no todos los políticos son malos, no todos los periodistas son malos, no todos los médicos son malos, digo, el país necesita diálogo, porque la pelea permanente, la confrontación permanente, en algún momento explota, ¿no? ¿Es una cuestión de modo solamente lo que te distancia de Milei? Sí, sí, por eso digo, algunas cosas estoy de acuerdo como esta, ¿no? Hay que lograr el déficit Pero no te cero. construye la Ruta 11, que vos venís reclamando y el tipo parece... Sí, no la construye Milei, no la construyó Alberto, Macri sacó los peajes, se lo criticamos públicamente, privadamente, le dijimos a su funcionario que era un error garrafal. No tiene nada que ver, digo, nosotros defendemos Santa Fe. Cuando hay que marcar cosas que están bien, se marcan bien. Cuando hay que pelear por las cosas que están mal, hay que pelearlas, sea el gobierno que sea. Nosotros, digo, vivimos en Santa Fe, defendemos a Santa Fe, o defendemos, en todo caso, cuando uno es intendente de su ciudad o su departamento. No tiene nada que ver una cosa con la última, sos un hombre del norte, ¿cómo ves al norte? Yo lo veo con muchas potencialidades, con muchas posibilidades, pero sin duda sigue necesitando una manito del Estado, ¿no? ¿Sí? Es decir, no hay región como la del norte, que es una región que está lejos de los centros urbanos, que no necesita infraestructura en rutas y energía eléctrica. Son dos cosas básicas, pero el norte, digamos, está bien posicionado, y si nosotros logramos algunas cosas del Estado, le va a dar mucho a la provincia, ¿sí? En ganadería, en agricultura, en ganadería con los bajos submeridionales, en agricultura con riego, en industria con los parques industriales y en tecnología con comunicación. Pero sin duda creo en el norte y defiendo el norte. Dionisio, gracias por estar acá, ¿eh? A ustedes. Vamos a la pausa, después se sienta aquí para charlar con nosotros Rubén Galassi. Ya venimos. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. ¿Tenés propuestas para la ciudad? Hacemos un zoom a tus ideas. Para conectarte a videollamadas con concejales, inscribite en www.consejosantafe.gov.ar. Habíamos anunciado, la idea es charlar acerca de las reformas que se vienen en la provincia de Santa Fe, al menos que se impulsan. Una de ellas fue presentada en la semana por el socialismo, reforma judicial en la provincia de Santa Fe. Rubén Galassi, gracias por venir a charlar con nosotros de política. ¿Cómo te va? Al contrario, gracias por invitar, un gusto. Han presentado un proyecto de reforma judicial en la provincia de Santa Fe. En líneas generales están hablando de 7 miembros, de terminar con la paridad, de sumar justamente la paridad entre hombres y mujeres, también la cuestión regional. ¿Por qué? ¿Y por qué ahora? En realidad son varios los proyectos. Uno de ellos contempla la modificación a la orgánica del Poder Judicial, específicamente en lo que hace a la Corte Suprema. Pero también queremos cambiar el sistema disciplinario de los fiscales y defensores, que en su momento yo reconozco como legislador apoyé, porque entendíamos que todos los poderes tienen que ser controlados de manera cruzada, y es bueno que así sea, pero creo que ahora está desbalanceado hacia la legislatura por sobre otro poder, y en eso hay que generar equilibrio. También planteamos que se implemente algo que votamos ya hace varios años, que es la implementación de un nuevo Código Procesal Laboral para que haga más eficiente, más rápido el proceso en el fuero laboral, que a veces demora años, un trabajador está años y años esperando respuesta, creando la figura del juez conciliador, es decir, que a lo mejor en una primera instancia eso se pueda resolver, y también nos metimos con la Corte Suprema. Ahora, no es menor, Rubén, que el socialismo, vos integrás la bancada más numerosa, si se quiere, en cantidad de diputados, digamos, así que tiene
el proyecto que mencionás es una fuerza importante. Se sabe que Puyaro también quiere su propia reforma, digamos. ¿Tienes puntos en común? ¿Crees que Sí, puede ser? además hay un proyecto del diputado Bermúdez, que está en el Frente Unidos, que es del partido del intendente Hapkin, y de la oposición, porque también lo presentó Palo Oliver. En general, los 3 proyectos que ingresaron se coinciden ir a 7 miembros, y quienes no conocen nada se preguntan, bueno, ¿por qué 7 miembros? ¿Es arbitrario? No, porque tiene que ser un número impar, porque para que se sepa hay muchas cuestiones que la Corte tiene que resolver votando, y se ha dado, no en pocas veces, una situación de empate en donde se tiene que convocar a alguien de menor jerarquía para que resuelva. También que haya mujeres. Hace años que hay una sola mujer. Durante décadas no hubo mujeres. También la mayoría de las veces, de Rosario y Santa Fe. Queremos que haya una mirada más amplia. Y también especialistas ampliando la posibilidad de que haya más miembros, da la posibilidad de que haya laboralistas. Hoy hay uno, pero bueno, que haya más laboralistas. Sí, laboral, civil y comercial, familia, penal, es decir... Ahora, pero también hay un Rubén, de que podría haber una corte más política, digamos. No solamente... Eso es una fantasía. Lo que nosotros también ponemos en la ley, y es claro, es el tema de la edad. Porque hoy todo el mundo sabe a qué edad llega, o en qué momento llega, cuántos años tiene y en qué fecha exacta asume como miembro de la Corte. Pero nadie sabe cuándo se van. Y esto hoy ha pasado a partir de una situación que se da con la Constitución Provincial, que habla de 65 años, pero abre otras condiciones, como si se pueden jubilar o no. Tenemos que lo que es la inamovilidad de los jueces, que estamos de acuerdo, porque no podemos condicionar su trabajo, se está transformando en perpetuidad, 30 años, y algunos ya plantean que se van cuando quieren. Y nadie imaginaría que un gobernador asuma en el 2025 y diga yo me voy cuando quiero, o lo mismo un legislador. Reconociendo la naturaleza de la función judicial, también tiene que tener reglas claras en esto. Rubén, le preguntábamos a Dionisio Escarpina hace minutos, ¿qué pasa con la reforma constitucional? Que después que parecía una avanzada, instalar el tema, se calmó todo. ¿Son especulaciones políticas? ¿Es buscar el timing de cuándo presentarle cómo? ¿Son diferencias que están teniendo? ¿Qué es lo que está pasando? No, es que son temas complejos. No, eso seguro. Debe ser de los más complejos. Bueno, por eso digo, por eso hace una constitución que es buena en sí misma, pero que ha quedado antigua, que ha quedado en muchas cosas, no sé si antigua es la palabra, que no tiene nuevos derechos que la sociedad ha reconocido en otros ámbitos, no solo en la Constitución Nacional, sino en tratados internacionales. Pero es un tema muy amplio, muy vasto, es modificar la estructura institucional de la provincia. Entonces, no es soplar y hacer botella. En esto hay que trabajar mucho. Primero tiene que haber consenso político, pero después también tiene que haber un consenso de los alcances que va a tener la reforma, tema por tema, a ver hasta dónde vamos, más allá de que también hay que escuchar la opinión de la ciudadanía. Ustedes armaron un equipo para comenzar a investigar ese tema, lo presentaron en su momento, pero después eso ya ha concluido. No, es que nosotros justamente el partido es un documento de muchísimas hojas que hace todo un recorrido, lo hicieron especialistas, lo encabezó el doctor Lamberto, que tiene una historia muy, muy interesante en el tema constitucional, que fue autor hace más de 20 años de los primeros proyectos que se presentaron de reforma, que hace todo un recorrido de la historia constitucional santafesina, que es muy rica, no solo con la actual, sino la del 21, que fue una constitución que fue pionera en la incorporación del constitucionalismo social en Argentina, que lamentablemente se aplicó muy poco tiempo en el gobierno de Luciano Molina, hace casi 100 años atrás, y también la redacción de las propuestas nuestras para llevar a Unidos. Así que somos reformistas. Yo no tengo ninguna duda que en el mandato de Maxi Puyaro vamos a tener reforma constitucional. Ojalá la podamos sacar, por lo menos la habilitación en este 2024, si no, quedará abierta la discusión para... Siempre es un tema difícil de explicarle a la gente, que tiene obviamente otras preocupaciones que están en el día a día. Él hablaba de timing. ¿El tiempo es crees, digamos, la maduración de esa discusión llegó? Yo creo que sí, o sea, yo creo que hay consensos para poder hacerlo. Ahora, para que quede claro, la legislatura actual tiene que con los 2/3 de ambas cámaras, no la suma, sino de cada una individualmente, es decir, por lo menos 34 votos en diputados y por lo menos 13 en el Senado, que en el Senado están, en diputados hay que conseguirlo en la oposición, se habilita.
eso que dice, bueno, se habilita la reforma. Lo único en que ya todos coincidimos es que hay un artículo que no se va a tocar, que es el 3, que es el que la capital es aquí en la ciudad de Santa Fe, y eso nadie lo discute. Después hay un amplio abanico de temas, de nuevos derechos, como dije, de algunos que ya están y hay que modificar, que hay que fijar un horizonte para que después se llame a la Convención Constituyente y se reforme la Constitución. Otro tema, esta semana, a partir de un proyecto tuyo que de alguna manera distingue a la gente que tuvo que trabajar en los sucesos del 12 de septiembre, cuando se votó la reforma previsional, distinguiste a los policías. Eso armó toda una discusión, digamos, en torno si los detenidos, ahora liberados e imputados, fueron detenidos en buena ley, digamos, con buenos procedimientos. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Hay que separar las cosas. No es una distinción, es un reconocimiento a servidores públicos. Porque el hecho de vestir uniforme no lo saca del lugar de servidores públicos. Y yo estuve ese día ahí adentro y entiendo que ustedes también estuvieron ese día. Y si no hubiesen estado esos servidores públicos desarmados, porque no tenían ni siquiera casco, evitando que un grupo de violentos ingrese a la legislatura, no solo se hubiese interrumpido la sesión, sino que creo que los daños hubiesen sido mucho mayores, no solo materiales. Hubo 7 heridos, algunos graves, pero hubiese sido mucho peor. Entonces, no se puede condenar la violencia y después decir que cuando se mete preso a los violentos se criminaliza la protesta. No, la protesta, los que fueron a protestar pacíficamente no tuvieron ningún problema, no hubo ningún lesionado, ni siquiera esos violentos tuvieron una lesión. Entonces, la justicia investigó y los detuvo. Lo que hicimos ayer, porque el proyecto además coincidió temporalmente con esta situación, pero se había presentado hace casi un mes, es distinguir a los policías que, insisto, desarmados evitaron que esos violentos ingresen a la legislatura y reconocer también de la misma manera a los empleados del Poder Judicial que contribuyeron a que no hayamos tenido que lamentar daños muchísimos mayores, no solo a lo físico, a las puertas, a las ventanas, al edificio en sí mismo, sino a las personas. Me quedó una de reforma constitucional, posición del socialismo con respecto a la reelección. ¿Hay que dársela al gobernador actual o esperar un salto y para el que venga que rija la reelección? En realidad, personalmente, creo que el gobernador tiene que tener una reelección, dos periodos. O sea, Puyaro en este caso, el que está ahora, debería tener... Eso lo decidirá la ciudadanía, porque algunos dan por hecho que la Constitución define la reelección de una persona. Después tiene que votar la gente. Puede ser que un mandatario en ejercicio tenga la posibilidad de reelección y la gente pero la Constitución puede decir que no corre para el mandatario que está en curso. No, yo creo que eso lo definirá la Convención. Si yo fuera convencional constituyente y tengo que votar, yo votaría porque sí, porque tenga la reelección Puyaro, me parece razonable. Pondría una cláusula transitoria, que es que si la ciudadanía vota a quien hoy está en ejercicio, sea por un solo mandato y por 2 a futuro. Pero yo les digo otra cosa, la Constitución actual permite la reelección, lo que no la permite que sea en periodos continuados, pero la permite en periodos intercalados indefinidamente. Ha pasado, sí. No solo Reutemann y Ober fueron reelectos, pero también podría pasar que si usted o alguien más joven que nosotros se presenta a los 40 años y hace buenas gestiones, cada 4 años podría ser electo 3 o 4 veces. Yo prefiero que sean 8 años por una única vez y que ahí se termine la historia, que ese gobernador pase a ser definitivamente un ex gobernador. ¿En el caso de mandato de senadores, por ejemplo, indefinido? Yo creo que el poder legislativo es distinto, o sea, el Ejecutivo concentra el poder en una sola persona. El Legislativo, el Senado son 19, los diputados son 50, el poder ahí está repartido. Y la renovación se da naturalmente. Si usted mira para atrás, incluso en las últimas elecciones se renovó casi todo el Senado y ni hablar diputados. Así que yo en el tema legislativo no sería tan contundente. Rubén, gracias por estar acá. A ustedes. Nos vamos a una pausa, ya venimos. Cada mañana, desde las 9, informados con Mario y Karina. Informados, repasamos la agenda del día y lo que pasa al momento. Informados, lunes a viernes por Radio M.
y todas sus redes sociales. Sumate. ¿Tenés propuestas para la ciudad? Hacemos un zoom a tus ideas. Para conectarte a videollamadas con concejales, inscribite en www.consejosantafe.gov.ar. Bueno, mes y medio para hablar de estos dos temas, porque después están las sesiones extraordinarias, se viene el debate de reforma judicial, con lo que decía Galassi, y el debate, vamos a ver en qué tiempos, reforma constitucional. Galassi hablaba acerca de un documento que se está conociendo por estas horas en torno a lo que los entendidos, digamos, a esta comisión de expertos le ha entregado el Partido Socialista opinando y, digamos, avalando de alguna manera la reforma constitucional. Hay que ver si se llega con año legislativo como para manifestar la intención de reforma y se puede llegar a votar convencionales con las elecciones de medio término del año que viene. Esa es un poco la estrategia, lo que uno supone que podría llegar a pasar en la provincia de Santa Fe. Gracias por su presencia. Dios mediante, hasta la semana que viene. Nos vemos.